A todos los invitamos todos los partidos políticos. y vienen los que pues gustan poder participar en la entrevista principal en nuestro programa. Está con nosotros Johnny Wright-Sol, candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo. Por San Salvador. Por San Salvador, a quien le decimos buenos días y bienvenido a Diana Verónica y Tony. Buenos días. Hola Tony, hola Diana Verónica, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Hola Johnny, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, gracias a Dios, con salud, que creo que en estos tiempos de pandemia es algo que se debe de valorar toditos los días y agradecer. Y también bueno, en este día muy especial que me han hecho esta invitación, 20 de enero, que cada 4 años a mediodía, en un 20 de enero, hay bueno, si no hay una reelección, pues hay una investidura presidencial en Estados Unidos. Un gran día en Washington, yo creo que un gran día para el mundo y para la democracia. Comencemos por ahí, comencemos por ahí. Ahora que lo recuerdo, tú fuiste miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Y creo que es pertinente Sí. tratar de entender cómo piensas tú que podrían cambiar, digamos, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador a la luz de una nueva administración y también esperando un nuevo representante diplomático, porque se va Trump, pero también se va Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en nuestro país. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, sí, hemos visto en los últimos días, vimos esta semana la despedida que le dio el presidente de la República al embajador Johnson. Yo creo que, y sin afán de personalizar ninguna opinión al respecto, pero yo creo que no es ningún secreto que ahí había una relación personal muy cercana. De hecho, eran compadres. Y, y más allá de eso, considero de que nunca hemos tenido un embajador de Estados Unidos que también haya realizado el papel de representar a su presidente. Y yo creo que eso dice mucho. He visto las caricaturas también en los periódicos de este día o estos días, eh, capturando, creo que pues a través de una ilustración, el sentimiento de muchos. Creo que no es ninguna revelación el decir que la figura del embajador Johnson fue una figura muy controversial y y esto creo que viene desde un lugar en donde estamos acostumbrados a ver una embajada y una política exterior que emana de Estados Unidos, que tiene dentro de sus prioridades más altas la defensa y promoción de la institucionalidad democrática, el fortalecimiento del Estado de Derecho, eh, y creo que en esa dimensión se vio muy poco durante los años que estuvo aquí el embajador Johnson. Más bien el tema, y creo que ellos mismos lo reconocieron, el tema migratorio, que era parte de la política tan controversial del presidente Trump, el detener las caravanas de migrantes que hoy han vuelto a surgir, sobre todo del vecino país de Honduras hacia el país del norte, Estados Unidos. Creo que es un momento en donde indudablemente vienen muchísimos cambios. Ahora, yo creo que también la esperanza que podríamos tener en este día tampoco se puede hacer a un lado la inmensa polarización que hay en Estados Unidos. Aunque el 6 de enero, que fue un día muy oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos, donde hubo un intento de tomarse el Congreso y de detener que se ratificara una elección, eh, un precedente nefasto y algo que jamás eh, esperaríamos y de hecho queda pendiente el juicio político que ya se ha iniciado en contra del presidente Trump. Aquí no hay precedentes porque hoy es su último día, como ya dije, a mediodía deja de ser presidente de Estados Unidos y no hay precedentes si se puede seguir juzgando, por supuesto que ahora ya del lado del Senado, siendo él ya un ciudadano eh, eh,
fuera de la Casa Blanca. A ver, detengámonos Entonces, ahí. eso yo creo que es un tema para abogados constitucionalistas. Johnny, detengamos ahí un momento. Tú dijiste nunca habíamos visto en El Salvador a un embajador de Estados Unidos que representara también a su presidente. Pues, o sea, vino a hacer lo que le encomendaron hacer, ¿verdad? Porque ese es el cargo de un embajador. Es el representante del sí, gobierno de su país en el país que representa. En base a lo que acabas de decir. Sí, y diría que también el presidente puede nominar a un embajador personalmente, y luego pues lógicamente tiene que ser ratificado por el Senado. Durante la presidencia de Trump, el Senado estuvo controlado por los republicanos, por tanto él pudo conseguir que ratificaran a todos sus nombramientos, o a la mayoría, supongo, de nombramientos a embajador, pero claramente, el embajador Johnson era claramente un embajador político, nominado, digamos, dentro del círculo de confianza del presidente Trump para cumplir una misión que le había delegado claramente el presidente Trump. ¿Y cuál Entonces, ha sido esa sentido, misión? yo diría que fielmente ejecutó su misión. ¿Cuál ha sido esa misión? Perdón, Tony, no te escuché. ¿Cuál ha sido esa misión que le encomendaron? Bueno, yo creo que, de hecho, él dijo que durante su periodo no se dio el caso de una caravana que partió de nuestro país, y eso lo consideró como un logro. También me parece que se atribuyó logros que creo que no, de manera incorrecta o de manera un poco engañosa, hablaron de la extensión del TPS y que eso se había logrado gracias a las relaciones que habían entre El Salvador y Estados Unidos. Primero hay que entender que este proceso del TPS ha sido más una batalla legal en Estados Unidos, en las cortes, francamente, que decisiones políticas. Y creo que de esa relación personal que habría entre el embajador y el presidente, no se puede extrapolar eso y hablar de que las relaciones entre países son un reflejo de esa misma buena relación. Vimos cómo el presidente públicamente en Twitter menospreció y básicamente le restó importancia a importantes pronunciamientos que salieron del Congreso estadounidense cuando fue el atropello del 9 de febrero a nuestra democracia, la toma del Congreso, por otras vías, pero sí vimos el 6 de enero como muchos de nosotros salvadoreños revivimos aquel momento y se hicieron comparaciones sobre los dos incidentes lamentables. Entonces, sí, yo creo que en materia migratoria, en materia de lograr que nuestro gobierno no se pronunciara sobre los abusos y las violaciones a los derechos de migrantes que se daban no solo en el trayecto a la frontera sur de Estados Unidos, pero las detenciones en centros en la frontera, el trato de menores. Hubo un silencio abrumador en cuanto a todo esto, y estoy seguro que era parte del pacto, parte de los acuerdos que habían ¿A cambio de? Entre la embajada y el gobierno. ¿A cambio de? Bueno, yo creo que muchas cosas que hemos visto no queda claro eso, ¿verdad? Entonces, nomás nos queda especular un poco. Sé que las relaciones que El Salvador aperturó con China, por ejemplo, eran también prioridad de esta embajada y de la política exterior estadounidense. Sabemos que el presidente Trump, cada dos palabras que decía era China, China, China. Por tanto, estoy claro de que ahí había un interés, pero no sabemos cuando hubo intercambios, cuando hubo acuerdos, cuáles eran los términos y a cambio de qué las cosas. Yo creo que ese precisamente es parte del problema.
no, creo que les menciono otra ocasión. No sé si recuerdan cuando El Salvador y la canciller había visitado Estados Unidos, se reunió con las autoridades de seguridad interna allá y decidieron que El Salvador iba a convertirse en un país de asilo político para todo este flujo de migrantes y convertirse en un país seguro. Tercer país Entonces seguro. sabemos también que el tercer país seguro. Ahora, veníamos de un esquema en donde las anteriores administraciones habían apoyado el plan El Salvador Seguro y ahora pues como que cuando hubo un cambio de gobierno y cambió la política de seguridad y se llama ahora pues Plan de Control Territorial, que también tuvo, digamos, el sello de aprobación y el apoyo, en muchos casos financiero, de la embajada y de la cooperación americana. Entonces, no sabríamos qué se intercambió o cuáles fueron las condiciones que produjeron ese acuerdo de que El Salvador, conocido por todos los salvadoreños, que en temas de seguridad no somos el país más seguro, extrañamente se convertía en el tercer país seguro, según Estados Unidos. Esos son el tipo de cosas, esos son los tipos de acuerdos que vimos y que no conocimos a profundidad cuáles fueron las condiciones. Sí, porque el tema de tercer país seguro al final fue un anuncio, Johnny. O sea, no hubo, a ver, hechos, ¿verdad? Hechos que sustentaran que nos habíamos convertido en un tercer país seguro o que habíamos firmado ese acuerdo con los Estados Unidos. Sí, yo creo que ahí hay muchas coincidencias y muchos paralelos entre las figuras de liderazgo del presidente Trump y el presidente Bukele, en donde parece que la prioridad es más bien los anuncios o las mentiras que podrían hacer para verse bien, para ser populares, y que en el fondo poco se ha avanzado y al contrario, ha habido, diría yo, en ambos países retrocesos o intentos de hacer retroceder la institucionalidad democrática. Ujú. Y este año, pues arrancó, o sea, apenas van 20 días de enero y de este año y han sucedido muchísimas cosas que nos deben de tener, por lo menos a los que amamos la democracia y consideramos que es la mejor forma de gobierno, en alerta y que nos demuestran la fragilidad de la democracia y lo importante que es tener un control sobre nuestros líderes políticos. Voy a tomar como base para la pregunta siguiente, Johnny, un comentario en Twitter de Héctor Silva Ábalos, padre de Héctor Silva, candidato por Nuestro Tiempo Ujú. para la alcaldía de San Salvador. Él tuiteó, dice, bueno, lo puso hace 11 horas, dice que, bueno, hoy empieza la era Biden, en lo que corresponde, en lo que toca a Centroamérica. Ujú. Una de las preguntas es si este nuevo Washington tolerará los exabruptos de Bukele, la indolencia de Juan Orlando Hernández en Honduras y la complicidad de Yamatei con las mafias políticas en Guatemala. Todo indica que no, se responde él. ¿Tú qué piensas? Bueno, también conocemos que el presidente Biden, cuando fue vicepresidente, fue quien lideró en el Congreso el apoyo para los países del Triángulo Norte y sabemos que también dentro de su agenda inmediata, lo que va a empezar a hacer a partir de este día, el tema migratorio está dentro de la lista, sobre todo el camino a la ciudadanía de muchísimos inmigrantes indocumentados, donde hay miles de salvadoreños en esa categoría. Y cambios importantes, o sea, obviamente el gabinete del presidente Biden no tiene precedentes, es el gabinete más diverso en la historia. Hay un secretario de defensa afroamericano, una asesora económica afroamericana, la primera mujer secretaria del Tesoro desde Alexander Hamilton, o sea, desde que existe esa secretaría. Uh-huh. El primer secretario del transporte y primer miembro del gabinete abiertamente gay, Pete Buttigieg, es decir, y el primer secretario que es migrante, que es cubano,
y obviamente una agencia que tiene mucho que ver con este tema migratorio. Entonces, viéndolo desde esa óptica y que el presidente Biden tiene un interés muy particular en la zona del Triángulo Norte de Centroamérica y que nuevamente surge el tema con lo que hemos visto en las últimas horas en Guatemala, una nueva caravana de migrantes, en donde autoridades militares y policiales de Guatemala detienen el paso o el flujo de esta gente hacia México y Estados Unidos. Este tema ha vuelto a ser un tema de discusión nacional. Entonces, yo sí creería en lo que ha planteado el periodista Héctor Silva, que va a cambiar la política exterior y el trato y la tolerancia, diría yo, que ha habido hasta este momento a los exabruptos de nuestro presidente, hacia la ambigüedad del presidente guatemalteco, como bien dice Silva, con las mafias políticas. Y pues también han surgido muchísimos temas que tienen que ver con el presidente de Honduras y su relación con el narcotráfico. Y cómo eso inclusive me parece que ha sido acusado formalmente en Estados Unidos su hermano y también el mismo presidente con temas que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces yo creería que la nueva administración pues no tolerará que Honduras se siga consolidando como un narcoestado. Ok. Johnny, ¿qué podríamos esperar? Porque en los últimos días Joe Biden ha hablado ya sobre, a ver, su propuesta de programa para los países del Triángulo Norte. Y es que, a ver, nosotros nos convertimos como en ese nexo entre el norte y el resto de Latinoamérica, ¿verdad? No solamente por los problemas sociales, sino que también por los problemas de narcotráfico. Y nuevamente, ¿verdad? Se habla de un paquete de ayuda, de un paquete de apoyo, de acompañamiento, precisamente para generar inversión en los países del Triángulo Norte y disminuir la migración ilegal. O sea, ¿qué programas podríamos estar esperando del presidente Biden hacia los países del Triángulo Norte? Yo creo que cuando surge esta iniciativa de apoyo al Triángulo Norte y del financiamiento que se le otorga a los países de Centroamérica, pues claramente venía condicionado. Y esos fondos venían condicionados a que no se violentara el Estado de Derecho y que se fueran fortaleciendo las instituciones democráticas. Y a medida que se cumplían los requisitos, se hacían los desembolsos. Y también me parece que venía atado a una visión de que para resolver el problema migratorio hay que resolver problemas de raíz en países que no generan oportunidades, que no generan condiciones para que nuestros ciudadanos quieran quedarse. Creo que esa es la lógica de la ayuda y de lo que vimos en los años de Obama. Y creo que tanto en los años de Obama como en los años Trump han habido importantes aprendizajes y indudablemente va a haber un cambio. Ahora, no podemos esperar que aún la nueva administración, siendo menos tolerante de retrocesos democráticos en nuestra región, que esa es la salvación. También debe haber una indignación y un trabajo que debemos hacer principalmente aquí, ciudadanos y ciudadanas salvadoreños, centroamericanos, para insistir en la democracia y para insistir en la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Es decir, no creo que Estados Unidos va a venir a hacernos la tarea. La tarea principal la tenemos nosotros, pero por supuesto que nuestro marco de referencia histórico en cuanto a democracia, en cuanto a institucionalidad y nuestro apoyo y nuestro socio más importante ha sido Estados Unidos. Eso es innegable. Lo que sí era inaudito hasta ahora era de que se dieran
tantos atropellos a nuestro Estado de Derecho, en donde se permitiera que un gobierno actuara con tanto irrespeto a la ley y pareciera que en los momentos más críticos y donde mayor transgresión hubo del Estado de Derecho en nuestro país, al siguiente día aparecía el presidente en conjunto con el embajador de Estados Unidos en conferencia de prensa conjunta para enviar un mensaje de que todo bien y ahí vamos. Yo creo que esos días ya quedaron atrás. La nueva administración, entonces, de la República de El Salvador ha dicho... La administración Biden, entonces, sí. Johnny, a ver, de acuerdo a lo que tú estás diciendo es que se esperaría que el acompañamiento que Estados Unidos dé a los países del Triángulo Norte esté supeditado a el respeto al Estado de Derecho, que bueno, valga la redundancia, fue Milenio 2, dentro de los indicadores que había que cumplir, uno de esos era ese precisamente, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, y habíamos salido mal calificados. Pero reitero entonces, este anuncio que hizo Biden sobre el apoyo a los países del Triángulo Norte estará primeramente supeditado a esas situaciones que no fueron de alguna manera vistas como debía ser por la administración Trump. Sí, y creería que la visión de Biden es que ahora es cuando más hay que invertir en los países del Triángulo Norte, en los países centroamericanos, con mayor agresividad, pero por supuesto que estoy seguro que en temas de institucionalidad democrática y de Estado de Derecho llevarán tanto al gobierno como a todas las partes más cortitos, ¿verdad? Y serán aún más exigentes con este tema. No me queda ninguna duda. Y creo que las señales, no solo que, o sea, en muchos casos puede el presidente tener las mejores intenciones y por decreto ejecutivo cumplir sus promesas con la comunidad migrante y la diáspora salvadoreña. En El Salvador, de los votantes de Biden, de las minorías latinas, los que más votaron a favor de Biden y votaron demócrata fue la población salvadoreña. Entonces, ahí hay una promesa por cumplir. Y bueno, lo que quería decir es que el presidente Biden gozará de apoyo con una mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y ahorita yo diría que hay para el Senado, para el Congreso, 3 temas de enorme prioridad. Está el juicio pendiente que tienen contra el presidente Trump, el juicio político, lo que en inglés se llama el impeachment, que para mí no es cosa menor por el precedente que eso deja. Y creo que lo que se está buscando es, además, el presidente asuma su responsabilidad, es que no vuelva a tener la posibilidad de reelegirse en el 2024 o más adelante. Lo segundo es que el Senado tiene que confirmar y ratificar a muchísimos, sino casi todos los nombramientos del gabinete del presidente Biden, para que se ponga a trabajar desde ya. Entonces sí hay cosas que son, digamos, de procedimiento, de proceso, y hay una urgencia tremenda. Y lo otro es que el presidente Trump ha sido un presidente que ha negado, y desde el inicio decía que el coronavirus en Estados Unidos estaba bajo control, y hoy es un país en donde han superado los 400,000 muertos. O sea, ahí va a haber un cambio importante de manejo de la pandemia, y también necesitan del Congreso enfocar su atención en legislación para atender ese tema y ya no negar de que hay una pandemia que está arrasando y ahora con cepas que son más contagiosas y que esto no lo logran controlar, país más rico del mundo. Johnny, una última pregunta sobre el tema de los Estados Unidos para pasar a temas locales. Negar que dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos, en El Salvador, pues no se puede. O sea, hay una
hay mucha incidencia, ¿verdad?, de lo que pasa allá con lo que pasa acá. Pero pues no le estamos dando demasiado, o sea, dependemos demasiado o creemos nosotros que Estados Unidos es como una esperanza para arreglar problemas acá en El Salvador y que dependemos de la nueva administración de Joe Biden para que aquí se solucionen un montón de cosas que pueden estar bien o pueden estar mal, dependiendo de cómo las vea cada quien, ¿verdad? Tú bien mencionaste bueno, que al inicio que era miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y, del exterior, salvadoreños en el exterior, perdón, e integración centroamericana, y tuve la oportunidad de viajar al Congreso en aquel momento, a reunirnos con congresistas y abogar por los migrantes salvadoreños. Una de las misiones trataba justamente con el tema del TPS, y debo de confesarles que no deja de sentirse raro y además triste el tener que pedirles a colegas de otros países que permitan que nuestra gente se quede en su país, que puedan legalizar sus condiciones, y queremos también del trabajo que ellos hacen en Estados Unidos y las remesas que envían a nuestro país. Es como reconocer abiertamente que en nuestro país no tenemos las condiciones ni existen las oportunidades para que esta gente viva plenamente y libremente en su propio país. Entonces, sí hay un asocio y una cercanía innegable, pero no puede eso convertirse en una dependencia de que vamos a esperar de que Estados Unidos y la nueva administración resuelva los problemas en El Salvador, o sean ellos los garantes de la democracia. Las garantías de nuestra democracia son nuestra Constitución, son el respeto de la Constitución y el sometimiento al orden constitucional y el Estado de Derecho de todas las instituciones, de todos los funcionarios públicos. Y para que eso se dé, depende de una ciudadanía que lo exija. La responsabilidad la tenemos nosotros. Pero por supuesto que el asocio y la cercanía y la hermandad que tenemos con el pueblo de Estados Unidos es algo innegable. No conozco salvadoreño que no tenga un vínculo directo con Estados Unidos porque tiene algún pariente que vive allá o conoce a alguien que vive allá. Entonces, y tenemos más de 2 millones de salvadoreños viviendo allá, o sea, casi más de un tercio de nuestra población, parte de la diáspora en Estados Unidos. Entonces, pero insisto en esto, ¿verdad? No, el 28F, ¿verdad? Las elecciones que se avecinan, ese es el momento crítico para ciudadanos salvadoreños para conservar la democracia, para conservar la separación de poderes, para mantener al poder en su lugar. Ok, pasamos entonces, como decía Tony, a temas locales. Y es que ayer conocimos, Johnny, que el partido Nuestro Tiempo pues dio a conocer la plataforma de propuestas, ¿no? Legislativas, precisamente en el marco de la campaña que ya estamos desarrollando y que a partir del, próximo miércoles, también inicia la campaña para pedir el voto para los alcaldes y consejos municipales. Es así como entonces marcan ustedes o dan a conocer la plataforma legislativa 2021-2024. Si podemos hablar de los principales rubros, Johnny, en los cuales están orientados las campañas o cuáles son los compromisos principales de Nuestro Tiempo en su participación en la Asamblea Legislativa, en una posible participación. Ok, gracias, Diana Verónica. Efectivamente, ayer el Consejo Directivo hizo público un anuncio en donde revelan o hacen pública nuestra plataforma legislativa como partido político. Por supuesto que nuestros diferentes candidatos de esa misma plataforma agarran algunos elementos y tendrán otras propuestas individuales, pero fundamentalmente como partido decidimos enfocarnos
con una agenda mínima de trabajo legislativo que se basa en 5 ejes. El primero es transparencia anticorrupción, el segundo es institucionalidad democrática, tercero, desarrollo humano. Ahí entra el tema de salud, que es tan relevante para ahora, siempre lo ha sido, el tema de educación, información, inversión en tecnología que se tiene que hacer en la rama de educación. El desarrollo sostenible, ahí es donde van incluidas nuestras propuestas económicas y sobre todo la importante planificación que se tiene que hacer y proyección para recuperarnos de toda la afectación que ha hecho la pandemia a nuestra economía. Y luego el eje de derechos humanos, que creemos que también es más relevante que nunca. Esos son 5 ejes de trabajo. Hay propuestas concretas, a mi juicio, realizables. No deja de ser también, y como le dije, lo difícil ha sido reducirlo a 5 ejes de trabajo porque hay tanto que hacer en El Salvador. Pero también, y siendo yo alguien que ha tenido la experiencia de estar en un periodo legislativo, también debo de reconocer que es ambicioso, ¿verdad? Yo intenté, por ejemplo, promover la reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que va incluida dentro de nuestras propuestas, para que los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, por ejemplo, la próxima Asamblea va a poner nuevo fiscal general de la República, entre otras decisiones de gran trascendencia. Pero estos procesos han sido viciados por años y han resultado más en reparto de cuotas políticas y no se han electo a los funcionarios más idóneos para esos cargos. Entonces, ahí hay un trabajo que va a requerir de un cabildeo importante, de una construcción de consenso importante, de un diálogo de altura con las fuerzas políticas y quizás nunca hemos estado en un momento político tan convulsionado, tan polarizado, en donde ya no es cuestión de izquierdas o derechas, sino de un esquema de un sistema populista, un experimento autoritario o la república, la democracia liberal que tanto nos ha costado y que recién hace unos días conmemorábamos los acuerdos de paz que para algunos, como el presidente de la República, fueron una farsa. Ok, Johnny, yo creo que en estos momentos, y Tony, no sé, lo que más preocupa es el tema de el combate a la corrupción y la transparencia, porque por ahí van dirigidos los principales ataques que hemos visto o las diferencias que hemos visto en el desarrollo de la campaña política. Y tú acabas de mencionar un punto bien importante en el tema de transparencia y precisamente de combate a la corrupción. Es la elección de estos funcionarios de segundo grado. Fiscalía General de la República, viene la renovación también de 1/3 de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, que todas estas instituciones, incluso entre Fiscalía y Corte de Cuentas, han pedido reformas para en realidad hacer más eficiente su trabajo. Ahora, ¿cómo nuestro tiempo pretende lograr esto? Porque para poder lograr estos cambios que en realidad son combate a la corrupción y son transparencia en el manejo de la cosa pública, se necesitan consensos en la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que la pregunta se puede reducir a, ¿será posible lograr la aritmética legislativa para impulsar y para ratificar todas estas reformas que tienen que darse, desde la ley de probidad hasta la ley de la función pública, fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando la tendencia ha sido en el último año y pico de gobierno debilitar estas instituciones? Y todo ese trabajo que se había hecho para lograr en materia de transparencia que nuestros gobernantes rindan cuentas y amparados en digamos, algunas flaquezas que tiene la misma ley, se escudan con
declarar reservada la información. Estas son cosas que hay que revisar para no permitir que se den. Nosotros como partido político, que no, pues esta es la primera vez que nosotros participamos en una elección, es decir, no tenemos una plataforma actual en donde hay un miembro de nuestro tiempo ocupando un cargo de elección popular. No tenemos esa plataforma todavía. Dado eso, hemos recurrido a las instituciones, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la Fiscalía, al Instituto de Acceso a la Información Pública. Recordarán ustedes cuando estuvo trending el tema del viaje de Osiris Luna, en donde insistíamos en saber quién pagó el viaje de Osiris, por qué fue Osiris a México. Hemos venido insistiendo en eso y poniendo nuestras instituciones a prueba, saliendo del Twitter y haciendo uso de nuestras facultades como ciudadanos de denunciar y exigir. Y obviamente los resultados han sido muy pobres. Hay muchos políticos que se ríen de las multas que podrían incurrir por contratación de familiares. Ahí hemos visto ministros que se les había designado cargos ad honorem, que no es una práctica nueva. El otro día estuve desempolvando unos documentos y transcripciones de la era del presidente Saca, y también hubo comisionados que trabajaban ad honorem en aquel momento, y todo el tema de sobresueldos que se manejaba de otra manera. Pues ahora se ha encontrado otra forma de disfrazar o de maquillar esa corrupción. Y nuestras instituciones nos están fallando, y al final lo que va generando eso es pues este sentido de que todo queda impune en El Salvador, de que nadie responde. Aún con el tema del 9 de febrero, que no tiene mucho que ver con el tema de transparencia o corrupción, pero sí con el tema democrático, sigue cargando sobre nosotros y sobre los ciudadanos tanta impunidad. Entonces, otra de nuestras propuestas que llevamos en esa dimensión de anticorrupción y de transparencia es revisar el tema de las ICIES, que ha sido una entidad en la cual se prometió mucho, en la cual se depositó mucha confianza, que iba a generar investigaciones serias e importantes de corrupción, y no solo porque aquí tendemos a ver que saltan o se hacen las acusaciones y las investigaciones fiscales años más adelante de cuando los actos de corrupción realmente están ocurriendo. Es decir, cuando la estamos viendo de inmediato no pasa nada y no se detiene. Entonces, creo que hay mucho de que se puede hacer desde el legislativo. El Código Penal hay que revisarlo. Una de nuestras propuestas también es que los delitos por corrupción no prescriban. Y bueno, ya habiendo mencionado muchas cosas, insisto, ¿verdad?, en que a pesar de que hicimos un esfuerzo en generar una agenda de mínimos, que hay un requisito indispensable, y es que haya voluntad política. Hoy por hoy el partido que se posiciona como tener la posibilidad de tener la mayor cantidad de diputados es el partido que no es el partido del presidente oficialmente, pero Nuevas Ideas es el proyecto del presidente Bukele, y no hemos ni siquiera conocido su agenda, o más bien creo que reveló una de las candidatas ayer que la agenda de los legisladores es la misma agenda y el plan de gobierno. Cosa el plan Cucatlán, que contraría la función del legislador. Exacto. A ver, Johnny, según, o sea, ya corrió bastante de la campaña política, al menos autorizada para diputados y velada para alcaldes, porque esa ya empezó también. Y ahí sí yo creo que parejo, sí, todos los partidos políticos, pues, de alguna manera o no se han adelantado. He oído muchas críticas sobre las propuestas,
que tenemos dipu influencers o candidatos que más parecen influencers que candidatos a un curul, los mensajes que están enviando, bueno, hay de todo, está variopinto, ¿verdad? ¿Cuántos diputados ahora, según el cálculo, ustedes creen que podrían lograr como primera participación de nuestro tiempo en legislativas y en alcaldías? Nosotros estamos corriendo como nuestro tiempo en 6 departamentos con planillas completas que ya están todas ratificadas, inscritas por el Tribunal Supremo Electoral. Eh, en el occidente del país vamos a correr en Santa Ana. En la zona central vamos a correr en San Salvador, en La Libertad y en San Vicente, y en la zona oriental en San Miguel y en Sultán. Y en todos esos departamentos mencionados, les diría que creemos que tenemos una buena posibilidad de meter al menos un diputado. También en cuanto a consejos municipales, vamos con consejos y con propuestas a alcaldías en Ilopango, en Mexicanos, en Aguilares, también en Huayua y en San Miguel. Creo que omití San Vicente, vamos por diputados también. Como partido político nuevo, que fue apenas autorizado como partido hace un poquito más de un año por el Tribunal Supremo Electoral, y yo, en lo personal, no creí posible que para estas elecciones íbamos a poder proponer candidaturas con el alcance que hemos logrado hasta ahora. Obviamente nos quedamos cortísimos a nivel nacional, pero como debut político en una elección, y también partiendo de una necesidad que hemos confirmado y ratificado desde el momento que estábamos recolectando firmas, de un deseo ciudadano de ver nuevas alternativas políticas y nuevos liderazgos políticos, no tanto de figuras como tú mencionas, Tony, de influencers o personas que son populares, que digamos, no logran satisfacer los requisitos constitucionales de lo que exige nuestro sistema para alguien que ocupe el cargo de diputado o de alcalde o alcaldesa. Pero sí, muy orgulloso de ese logro, de que dentro de nuestras propuestas de candidatos, que yo diría que es nuestro mayor factor diferenciador, la calidad de liderazgos y de figuras que decidieron meterse en política y participar en esta elección, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Entonces yo diría que en todos los lugares, municipios y departamentos en donde hemos decidido competir, que tenemos una muy buena posibilidad de entrar. Y en todo caso también en los municipios donde a lo mejor no den los números para lograr la silla edilicia, pero sí el integrar los consejos plurales, y desde ahí hacer oposición efectiva. Johnny, aquí están preguntando, ¿quién está financiando la campaña de Nuestro Tiempo? ¿De dónde proviene ese dinero? Y creo que esto es, a ver, la nueva ley de partidos políticos, la ley actual, mejor dicho, ¿verdad? Establece que los partidos políticos deben dar a conocer el dinero que les ingresa, de dónde proviene, quiénes se lo entregan, cómo es utilizado y dar cuentas de precisamente de esa utilización. Y aquí está preguntando la audiencia, el dinero que se ha invertido en la campaña política, ¿de dónde proviene? Claro, y me alegro que hagas la pregunta porque Nuestro Tiempo se sometió fue evaluado junto al resto de partidos políticos por la organización Acción Ciudadana, en donde obtuvo la mayor puntuación, arriba de 8, en materia de transparencia. Y por supuesto que esta ONG también dará y está seguramente dando seguimiento a los gastos y la inversión que se hace en campaña política, que cuando los partidos políticos
utilizan o redoblan la cantidad de gastos y contratación, etcétera, para realizar una campaña política. En nuestro caso no tenemos financiamiento público, pero creería que igual todos los otros partidos que son sujetos de deuda pública por adelantada tampoco la van a recibir. El ministro de Hacienda ha sido claro con eso, que es un precedente, porque ya había una tradición de eso. Entonces los partidos no cuentan con dinero público para esta elección. Nosotros no somos la excepción. Y luego la mayor parte, si no todo nuestro financiamiento, es financiamiento privado, es decir, viene de personas, en algunos casos personas jurídicas, empresas que hacen una donación, donantes individuales, ciudadanos, afiliados, miembros fundadores de Nuestro Tiempo, que tienen por estatuto una obligación de contribuir. Haciendo, en muchos casos, candidatos, el partido adquiere deudas con proveedores que se compromete, lógicamente, a pagar más adelante. Pero el trabajo de un político, además de escuchar, además de rendir cuentas, es también reunirse con personas, con individuos y convencerlos de la necesidad de invertir en política. Muchos hablamos con facilidad o hemos criticado lo poco transparente y lo oscuro que ha sido el financiamiento político histórico en nuestro país, y que el financiamiento político ha sido como el germen o el punto de partida de la corrupción. Han cambiado las leyes, como bien decías tú, Diana Verónica, La ley. la ley de partidos políticos tiene nuevas exigencias, pero a estas alturas todavía hay muchos partidos, muchas instituciones que no cumplen con esas exigencias. En el caso de Nuestro Tiempo, Johnny, y una autoridad electoral Johnny, bastante débil. Si una persona, bueno, si yo quiero Sí. conocer quiénes son los donantes, quiénes están invirtiendo en la campaña política de Nuestro Tiempo, ¿a dónde acceso a esa información? Nosotros tenemos una dirección de transparencia en donde se puede hacer solicitud de cualquier tipo de información, incluida la de financiamiento. Okay. Cualquier ciudadano que desee conocer eso. Además, creo que hay otra información que automáticamente se carga y se sube a nuestras redes, a nuestra página de internet, en un portal que hemos ido desarrollando, que podemos ir mejorando, pero dejar claro que pues como partido, igual con la creación de esta dirección y elevar, digamos, al rango de nuestro ente de dirección partidaria el tema de la transparencia. Y aprovecho para felicitar y agradecer el trabajo que ha hecho Lourdes Argueta desde el inicio con el tema de transparencia, asegurando de que cumplimos con la ley y también haciendo un esfuerzo por ir más allá de lo que la misma ley nos exige. A ver, en los últimos días he estado leyendo a raíz de una propuesta, un tuit que puso un candidato a diputado que luego la busqué y ya no la encontré porque la borró, de nombre Roberto Duarte. Y llamó la atención que tuvo el partido que de alguna manera salir a corregirle un poco la plana. Y decían algunos, ya ven, lo que pasa es que en nuestro tiempo sucede que como no sabemos qué son o qué piensan, o sea, no tienen una identidad, pues entonces hay ahí gente que se dispara. Todo esto estuvo ahí. Que no había una posición fija del partido político respecto a lo que había expresado este candidato. Luego salió Nuestro Tiempo digamos, como a justificar. A ver, ¿puedes poner en contexto esto? O sea, realmente, ¿y qué es lo que, cómo obraría el partido en caso de opiniones contrarias a la hora de una votación en la Asamblea Legislativa? Básicamente, lo que ocurrió aquí, pero ya, digamos, estando sentados en un curul en caso de llegar. Ok, bueno, para poner en contexto un poquito,
Indudablemente, como partido político, somos un partido muy diverso, en donde hay, y solo porque tengamos diferencias de opiniones, no quiere decir que tengamos diferencias de principios. En el área de principios eh, hay un consenso generalizado y un compromiso para devolverle la decencia a la política. Y un requisito indispensable para esto es tolerarnos los unos a los otros, valorar el disenso y la diferencia de opinión. Y dado que los partidos políticos tienen una naturaleza abierta, me parece que es además de ser un gran reto, pero de suma importancia de que los partidos políticos sepan manejar estas diferencias y que sean también un reflejo de la misma diversidad y pluralidad que es nuestro país. En algunos temas sociales, políticamente espinosos o socialmente espinosos, como suelen surgir en las campañas políticas en periodos de elección, sí suelen haber manifestaciones, expresiones de personas que utilizan su pleno derecho de libertad de expresión, pero como bien lo estableció nuestro Consejo Directivo en su postura unánime de que la libertad de expresión no puede ir por encima de guardar el debido respeto a las personas y poder tener una conversación y un debate de altura basada en las ideas y las creencias de cada quien. Estos procesos, estas situaciones también son de importante aprendizaje para el partido, pero seguimos insistiendo en que no se trata de callar o excluir o exigir un molde en particular de nuestros líderes o de nuestros candidatos, sino aprender a convivir y saber cómo ser lo más efectivos y lo más productivos en nombre del bien común. Por tanto, son, yo creo que cosas, situaciones que se dan, aprendizajes importantes y absolutamente normales. Yo siempre seré receptivo al disenso, tampoco le temo a disentir de mi propio partido de manera privada o pública si fuese necesaria. Ya lo he hecho anteriormente en otro instituto político y creo que nuestro enfoque como partido político debe ser prioritariamente hacia adentro, en cómo podemos, a medida que avanza el tiempo, ser mejores. Yo creo que de nada sirve compararse o ver cómo uno es mejor que los demás o desde la superioridad o un complejo de estos de arrogancia decir que somos los mejores. No, yo creo que siempre nuestro enfoque debe ser en el mejoramiento continuo de nuestro instituto político y por supuesto que como instituto político nuevo hay un largo recorrido de aprendizaje y me alegro mucho que estas personas que han decidido entrar en la política, muchas de ellas con inexperiencia en el área política, se hayan metido y pues como les dije, de lo que más orgulloso me siento es de la propuesta de hombres y mujeres que hemos logrado conformar para participar este 28F. ¿Te quedó claro, Diana Verónica, o todavía necesitamos un poquito más de aclaración por parte de Johnny Wright? Sí, yo quisiera que fuese, entendemos que hay diferencias, ¿verdad? Dijo, diversidad de pensamientos. Valoramos el disenso y la diferencia de opinión. Pero también decías, pues sí, hay muchos que han ingresado a la política, lo cual es muy valiente, pero que son inexpertos. Por ahí va el asunto. Ahora, no, miren, hay temas también porque supongo el incidente al que hizo referencia Tony tenía que ver con un tema muy controversial en nuestro país, un tema muy tabú,
que es el tema alrededor del aborto, Ujú. ¿verdad? Y en este tema, como en otros temas, nuestro partido no tiene una posición escrita en piedra, precisamente porque comprendemos que dentro de nuestra diversidad de candidatos hay personas que tienen diferentes posturas alrededor del tema. Y yo creo que es peor decir, eh, bueno, hay partidos que se declaran absolutamente pro vida, ¿verdad? Pero igual dentro de sus filas hay personas que no comparten con eso. Entonces, yo entiendo este deseo, afán o desesperación que puede existir por exigir una definición en blanco y negro. Y para mí ese es un esquema extremadamente anticuado. Eh, y es un esquema que siempre nos lleva a la polarización, porque no se logra a través de la política construir consensos, buscar posiciones en el centro. Nuestro tiempo nace como un partido que rechaza los extremos de izquierdas y derechas. Yo considero que en algunos temas estaremos en el centro político, quizás un poquito más a la izquierda en algunos y un poquito más a la derecha en otros. Pero me parece que más allá de como refugiarnos en nuestras creencias, en nuestros prejuicios y aferrarnos a nuestras opiniones, debemos de conservar pues, una mente abierta y debemos por lo menos, como mínimo, como bien lo dijo el Consejo Directivo, eh, ser respetuosos de los demás y de las creencias de los demás. Muy bien. Cuando se cruza esa raya, esperaría que las autoridades del partido tomen acción, como en este caso lo hicieron. Muy bien, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? El 27 comienza ya la campaña oficialmente para Alcaldes, alcaldes. el próximo miércoles, dentro de una semana. Sí, lograr, vaya a impulsar una plataforma legislativa, pues mucho depende también de la aritmética política. Tú ya lo viviste, Johnny, ¿verdad? Sí. Mucho se quiere poder hacer, pero si no hay, pues los votos no se avanza mucho, ¿verdad? En la asamblea, eso es difícil. Sí, pues parte del trabajo político es persuadir a las, es eh, convencer a las personas de que lo que tú propones es el camino correcto y ese es un trabajo que no es fácil, es un trabajo duro, eh, como la misma tarea que tenemos de mantener la democracia, no es algo, eh, una tarea que al final termina o que tiene un fin, que es tangible, sino es estar dándole a cada rato. Yo creo que las redes sociales, la tecnología que ahora tenemos nos permite acercarnos al ciudadano, nos permite escuchar y transmitir ideas que si se hace responsablemente eh, puede consolidar nuestra democracia, pero también hemos visto que pueden utilizarse estas mismas herramientas de manera perversa para lograr justamente lo contrario. Yo no creo que el contexto político en el cual estamos o sea, que va a ser fácil lograr convencer a los demás, pero me parece que si yo me pongo a pensar en qué tan posible y anticorrupción, en materia de institucionalidad democrática, en materia de cambiar el paradigma de desarrollo a un desarrollo sustentable, sostenible, en que la agenda de derechos humanos vale la pena. Eh, si nos ponemos si nos quedamos en cuanto a las posibilidades, nos podemos llevar desilusiones, nos podemos desanimar.
Yo creo que hay que quedarse con que ese trabajo es indispensable, en que es indispensable seguir insistiendo, en que es indispensable, aunque sea un diputado, sean 6 o sean 15 los que entren por nuestro tiempo, que eso no cambia la importancia y la relevancia de seguir insistiendo en la participación política, en seguir insistiendo que la política se puede hacer de manera diferente y que los salvadoreños merecemos eh, un liderazgo y una política mucho más decente y representativa y efectiva que la que actualmente tenemos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Johnny, por la entrevista, ¿verdad? Hay varios comentarios, Hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero bien, ¿a dónde ingresan para conocer las propuestas de nuestro tiempo, Johnny? Porque el tiempo se nos ha terminado. Sí, nuestra plataforma se va a subir a nuestra página web, es nuestrotiempo.com, y creo que muchísimos de los candidatos líderes de nuestro tiempo han subido ya a sus redes enlaces para poder leer la plataforma legislativa. Sé que para muchos ciudadanos muchas veces pasan de leer las propuestas de los diferentes candidatos y más bien se inclinan a votar por otras razones. Yo invitaría a todos los ciudadanos que le dediquen el tiempo a estudiar a los diferentes candidatos y candidatas, las diferentes propuestas, que sean exigentes y sobre todo que el 28 de febrero, a pesar de todas las condiciones, a pesar de que hay muchísimos cuestionamientos en torno al 28F y los preparativos para esto, que tenemos que salir a votar, y también el llamado a ser responsables, a no bajarse la mascarilla y a tomar todas las medidas de bioseguridad posibles para no seguir propagando este virus que es letal y que debemos de tomar con muchísima seriedad. Muy bien, gracias. Gracias, Johnny. Nuevamente agradecerles el espacio. Muy bien, gracias. Perfecto. Vamos ahora a despedir a Johnny Wright Sol y a darle la bienvenida a los desayunos de San Martín, Diana Verónica. Que ya están aquí con nosotros. Muchísimas gracias, San Martín.